agradeciendo al Señor por un año que ha quedado atrás y ahora por un año que ha de comenzar con nuevas expectativas, ¿verdad? Nuevos proyectos, y también sabemos, hermanos, tenemos presente que también vendrán muchas pruebas, ¿verdad?, en nuestras vidas, en el transcurso del año, así como lo fue el año pasado, ¿verdad? Pero una cosa tenemos segura, que el Señor está a nuestro lado y sabemos que Él nos va a sostener, ¿verdad? Así que, qué privilegio, hermanos. Verdaderamente, como estaban diciendo los hermanos, es un gozo. Y bueno, para este año a empezar con toda la fuerza, que el Señor nos siga encaminando, ¿verdad? Vamos a pasar a la enseñanza, hermanos, esta mañana. Como saben, el mes pasado habíamos iniciado con una epístola bastante hermosa, una carta que es la carta a los Efesios. Si me pueden acompañar, hermanos, Efesios, libro de los Efesios, el apóstol Pablo es el autor de esta hermosa carta, y en la primera parte de la enseñanza, o la enseñanza pasada, como bien hemos dicho, habíamos hecho una introducción de este libro y hemos solamente visto dos versículos, el versículo 1 y 2, en donde el apóstol Pablo hace la salutación correspondiente, y también habíamos considerado algunos puntos importantes, como por ejemplo, como dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Recapitulando un poco nada más para entrar en contexto, lo habíamos titulado, lo habíamos dicho, ¿verdad?, la posición del creyente en Cristo, o también podríamos decir, ¿verdad?, las bendiciones espirituales en Cristo, ¿verdad?, que más ahora de aquí en adelante vamos a considerar, ¿verdad? Pero haciendo una breve recapitulación, hermanos, habíamos visto de que Pablo, ¿verdad?, se dirige a los hermanos de Éfeso como santos y fieles. Habíamos considerado de que la palabra santo es sencillamente, ¿verdad?, apartado para un propósito específico. Es decir, que Dios ha apartado un pueblo para sí, celoso de para buenas obras, ¿verdad? Entonces, la palabra santos es aplicada a todo individuo que arrepintió sus pecados, ¿verdad?, llega el arrepentimiento y cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, es santo delante de Dios, es apartado por Dios para un propósito determinado, ¿verdad? También hemos visto la palabra fieles, ¿verdad?, que es sencillamente la traducción de creyentes, ¿verdad?, que alguien que cree, que deposita su fe en alguien, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, haciendo referencia que hemos depositado nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo para vida eterna. También hemos considerado la palabra fieles también en otro punto de vista o en otra mirada, de que así como nosotros confiamos en Dios, que Él es fiel, que Él es bueno, también Dios se agrada que nos halle a nosotros fieles, ¿verdad? Que nos halle fieles a nosotros en nuestra manera de vivir, en nuestra profesión de fe, ¿verdad? A pesar de nuestras dificultades, falencias, de ser imperfecto aún, pero es grato para el corazón de Dios que nos halle fieles, ¿verdad?, en su tarea, o en la tarea que nos ha encomendado, lo que he dicho. También hemos considerado la palabra gracia y paz, ¿verdad?, donde el apóstol Pablo toma estas dos frases de la antigüedad, la palabra gracia, que proviene de la raíz griega, ¿verdad?, y la palabra paz, la palabra originaria de los hebreos, de los judíos, ¿verdad?, shalom, ¿verdad?, en donde Pablo lo enmarca y lo une para ilustrar o para mostrarnos que esa gracia y paz que viene a nosotros es de Dios, del Padre y del Señor Jesucristo. Entonces hemos recibido esa gracia y esa paz por medio de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos también considerado por último que esa paz solamente podemos tener por medio del Señor Jesucristo, así como hemos dicho en la primera reunión, que hemos considerado que estamos en paz con Dios, tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Y solamente esa paz proviene del Señor Jesucristo. También la otra mirada de la paz es que
En este mundo de dificultades, de aflicciones, hay aflicciones. Pero qué bueno es que el creyente, en medio de las aflicciones, hay una paz en medio de nuestro corazón, ¿verdad? Esto no significa que la palabra paz para nosotros es ausencia de dificultad o de problemas, no. Es totalmente lo contrario, es tener la certeza y la seguridad de que estamos seguros en las manos de un Dios amoroso, misericordioso, bondadoso, en medio de la tempestad y de las aflicciones. Entonces hasta ahí era lo que habíamos considerado, hermanos, hasta el versículo 2. Ahora, versículo 3 al 6 vamos a considerar, hermanos, en esta oportunidad, en donde podríamos decir, como bien lo dice el subtítulo, como lo veremos ahí, hermanos, bendiciones espirituales en Cristo. Y así como lo hemos subrayado, podemos decir, ¿verdad?, que las bendiciones espirituales en Cristo que tenemos cada uno, ¿verdad?, los redimidos. Ahora Pablo, en esta sección, podríamos decir que desborda su corazón en una profunda adoración de gratitud y de alabanza por las grandes riquezas que tenemos en Cristo Jesús. También podemos observar, hermanos, de que Pablo, siendo un instrumento humano y por medio de la inspiración divina del Espíritu, Dios se ha placido revelarnos, a continuación de todo este texto, esta porción y en otros pasajes de la Escritura, cómo se ha placido revelarnos su plan eterno, lo que Él ha hecho en la eternidad pasada, a través de la historia, y cómo ha de culminar todo esto en la eternidad futura. Eso es, hermanos, extraordinario, contemplar ya lo que el Señor ha hecho en la eternidad, qué ha determinado y a qué fin termina todo esto. Eso es lo extraordinario y sorprendente, hermanos, porque Dios, ¿qué obligación tenía para mostrarnos todo eso? Él solamente pudo habernos salvados y dejarnos ahí, pero no, hermanos. Dios es un Dios de amor, de gracia y misericordia, y se place, se agrada de mostrarnos, ¿verdad?, lo que Él ha querido hacer para con nosotros. El versículo 3 dice, hermanos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo comienza con un signo de exclamación y de alabanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, para entender un poco de las bendiciones espirituales, ¿verdad?, como Pablo si bien se refiere aquí, podríamos sencillamente compararlo con las bendiciones terrenales que Israel tenía bajo la ley, ¿verdad? Un judío fiel y obediente en aquel entonces, según la ley de Moisés, ¿verdad?, si cumple la ley de Moisés, el judío es bendecido con una vida larga, con salud, con una buena familia, con prosperidad económica, y también es resguardado de sus enemigos. Esas son las bendiciones terrenales que Israel recibía en la antigüedad. Nada más por graficar un poco, vemos en la historia del Antiguo Testamento, cuando Israel desobedecía los mandamientos de Dios, ¿qué pasaba? Dios los castigaba llevándolos esclavos a otras naciones extranjeras, pagando su desobediencia. Ahora, en contraste a eso, hermano, con las bendiciones terrenales que Israel recibía, que estaba al alcance de todos los judíos que obedecían y eran fieles al Señor, tenía por seguro esas bendiciones terrenales. Ahora, en comparación con eso, hermano, nuestras bendiciones son, dice, espirituales, celestiales. Es decir, hermano, en otra palabra, que nuestras bendiciones, nuestros tesoros son eternos y son invisibles. Si bien podemos hoy en día, en la actualidad, nosotros como hijos de Dios, ya disfrutar un poco de esas bendiciones celestiales y espirituales, pero será en su plenitud cuando estemos verdaderamente en su presencia, en las glorias eternas. Ahora, estas bendiciones, hermanos, obviamente también en los santos del Antiguo Testamento disfrutaban también de alguna manera, pero se da en su plenitud, hermanos, o se revela en su plenitud en el Nuevo Testamento. Es por eso que Pablo también llama a los grandes hombres de Dios, llaman a esta epístola del apóstol Pablo como el misterio revelado, ¿verdad? ¿Por
porque todo esto era un misterio escondido para el hombre, aún para los santos del Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento escribían profecías futuras que no se habían cumplido aún, pero ellos mismos sabían en qué tiempo y en qué época se había de cumplir todo eso. Pero ¿qué dice la nuestra, hermano? Que se ha sido hecho en nuestro tiempo esta gracia maravillosa. Aún el apóstol Pablo dice en Efesios 3, más adelante, que la iglesia celestial, el pueblo celestial, era un misterio escondido desde antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido revelado por sus santos apóstoles. Entonces las bendiciones espirituales, hermanos, en los lugares celestiales están reservados para nosotros. Ahora, esto también podemos contemplar que el apóstol Pedro mismo también algo también lo toca o lo menciona en su primera carta, de que tenemos herencias incorruptibles, incontaminadas e inmarcesibles que están reservadas para nosotros en los cielos, dice el apóstol Pablo, para una esperanza viva. Ahora, hermanos, estas bendiciones espirituales celestiales, también la frase clave, podríamos decir, hermanos, es la última parte del versículo: en Cristo. Ahora, esta palabra en Cristo, hermanos, es importantísima y fundamental en todas las epístolas de los Apóstoles. Si bien, en comparación, por ejemplo, como ya hemos considerado, en comparación con la carta a los Colosenses, Pablo lo enfatiza al Señor Jesucristo en Colosenses como el Rey del universo, el centro del universo, mientras que en Efesios lo considera o lo plantea, lo muestra como cabeza de la iglesia. Por eso vamos a notar y vamos a observar que en varios momentos dice en Cristo, o en Cristo Jesús, o en Él. Es importante, hermano, tener ese detalle en cuenta, porque es a través de Cristo que tenemos todas estas bendiciones. El hombre por sí mismo no puede obtener nada delante de Dios. Cuando el Señor nos ve a cada uno de nosotros, hermanos, cuando nos presentamos delante de Él en su presencia, y posicionalmente nos ve a través de Cristo, a través de las perfecciones y de las vestiduras celestiales, a través de Cristo, porque Cristo nos revistió, nos limpió con su preciosa sangre, y ahora somos limpios en Cristo Jesús. Es por eso que somos aceptados por el Padre en Cristo Jesús. Dios no ve a ningún ser humano, hermanos, a ningún salvado, a ningún redimido fuera de Cristo, sino es en Cristo. Todas las cosas que tenemos y somos en Cristo, hermanos. Nuestra identidad es en Cristo, hermanos. Ahora, esto abarca, hermanos, la posición celestial que estamos diciendo, ¿verdad? Que ya estamos sentados en los lugares celestiales, pero también está el otro avance, o la otra mirada, podríamos decir, de la posición y de la práctica del creyente en Cristo, que son dos contrastes diferentes, hermanos. Ahora, recordemos nada más, hermanos, que Pablo da una comparativa de lo que somos en Cristo y nuestras prácticas. Vamos a considerar algunas, hermanos. Por ejemplo, en Hebreos 10:14 dice que Cristo, haciendo una ofrenda perfecta, santificó a los santos, una vez y para siempre. En contraste a eso, la práctica o el estado del creyente, dice el mismo Señor, en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5 de Mateo, dice que imitemos a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. También vemos en Romanos 6:2, por ejemplo, de que Pablo dice que el creyente está muerto para el pecado. Y en el versículo 11 dice, el mismo capítulo 6 de Romanos, dice que el creyente debe considerarse muerto al pecado. Es un imperativo, es un mandamiento que debe considerarse muerto al pecado. El apóstol Pedro dice en Romanos 2:9 de que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. En contraste a eso dice en el capítulo 1, verso 15, de que el creyente debe ser santos, porque Dios es santo. Entonces vemos un contraste, hermanos, de lo que ya somos en Cristo y de nuestra práctica cotidiana que debemos proseguir y caminar para alcanzar la meta, proseguir al supremo llamamiento, ¿verdad? Ahora me lleva a pensar, hermanos, rápidamente, en contraste a lo que estamos diciendo, ¿verdad? Ahora, lo que somos en Cristo y nuestra práctica actual, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana, me lleva a pensar lo que el apóstol Pablo
dice los hermanos en Corinto. En 1 Corintios 1 dice que Pablo da la salutación y se refiere a los hermanos de Corinto como santos, llamados a ser santos. Ahora, pareciera que es un juego de palabras, ¿no? Pero Pablo está llamando a los hermanos de Corinto que ya son santos posicionalmente. Y seguidamente dice llamados a ser santos, a una condición, a un estilo de vida de santidad, imitando la posición que ya somos en Cristo. Ahora, evidentemente, hermanos, leyendo a través de todo el libro de 1 Corintios, observamos una gran cantidad de conflictos y problemas en la vida del creyente. Es más, vemos en el capítulo 5 de Corintios de que tal fue el problema que ellos, ¿verdad?, apoyaban o aceptaban el hecho inmoral, ¿verdad?, de la condición de una familia, ¿verdad? Tan terrible era la condición de que ellos aceptaban. Pero ellos eran santos posicionalmente en Cristo, pero su estilo de vida no estaba siendo concordado con lo que ellos eran en Cristo. Es por eso que Pablo los exhorta y los demuestra cómo ha de ser conducido, ¿verdad?, cada uno en sus vidas, ¿verdad? Entonces vemos ese contraste de nuestra posición en Cristo y nuestro andar vivir, nuestra vida cotidiana. A eso lo llamamos técnicamente, teóricamente, la santificación progresiva. El cristiano, el creyente, debe ir siendo santificado cada día más, purificándose a sí mismo en esa esperanza viva. Entonces, hermanos, en Cristo tenemos estas bendiciones espirituales, la cual Dios se ha placido otorgarnos. Es extraordinario, hermanos, contemplar las bendiciones que tenemos en Cristo. Si bien muchas veces el creyente, siendo ya salvo, ignora estas preciosas verdades, estos tesoros, y vive como un mendigo en este mundo espiritualmente hablando, y no se apropia de las bendiciones que tiene en Cristo. Muchas veces cuando se oye hablar de esto, ¿verdad?, que el creyente no se apropia de lo que Dios otorga, rápidamente el hombre o la persona se enfatiza en lo que es material, ¿no? Rápidamente, porque estamos en este mundo y el hombre natural desea y anhela los bienes naturales, ¿verdad?, que el mundo ofrece. Y decimos y estamos de acuerdo de que eso no está mal. Las cosas terrenales y materiales son buenas, legítimamente, son lícitas. Ahora, cuando nuestro corazón está en eso, ahí está el problema. Se produce el corazón dividido, ¿verdad?, y quiere agradar a dos señores. Y no se puede, ¿verdad?, es imposible. Es por eso que Pablo nos muestra que tenemos estas bendiciones espirituales celestiales, las cuales debe llenar nuestro corazón de satisfacción, de gozo, para que de esa manera vivamos una vida conforme al llamado que hemos tenido de parte de Dios. Ahora, seguidamente, hermanos, a renglón seguido, tenemos el verso 4 que continúa y dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí, hermanos, vemos una de las primeras bendiciones espirituales y celestiales que se nos ha sido concedido y podemos conocer y entender el plan eterno de Dios. Y la primera palabra es escogió, es decir, la elección divina. Ahora, es importante, hermanos, detener un poco aquí y considerar esta palabra o esta doctrina, porque esta doctrina a lo largo de la historia de la humanidad y de la historia de la Iglesia ha generado muchos conflictos, ¿verdad?, de la elección divina. Es por ello que es importante también nosotros que consideremos esto, porque la Biblia lo enseña, ¿verdad?, y vamos a considerar o vamos a ver lo que la Biblia enseña y lo que no enseña en base a esta doctrina, porque a lo largo de la historia se ha tergiversado y ha producido mucho daño, mucho mal a la Iglesia, ¿verdad?, a través de la historia. Y aún en medio de nuestros días, en nuestro tiempo, en la actualidad, hay varios grupos que utilizan mal esta doctrina y ha generado mucho conflicto, hermanos. Entonces es importante vamos a considerar, hermanos, la elección divina. De hecho, que la Biblia enseña, hermanos, de que Dios escoge a hombres para salvación. Eso es una verdad absoluta. Ahora, también la Biblia enseña de que somos elegidos, ¿verdad?, según la presencia de Dios. Eso lo dice
Pedro en su primera carta de que en su previo conocimiento, en su anticipado conocimiento, Dios eligió a personas determinadas para salvación. Ahora, también nos enseña de que nosotros podemos saber que somos elegidos, ¿cómo? Respondiendo al mensaje del Evangelio. Nosotros podemos dar testimonio y fe de que hemos sido elegidos por Dios con seguridad, porque hemos dado respuesta positiva, hemos aceptado el mensaje del Evangelio al arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ¿cierto? Entonces somos elegidos por la presencia de Dios, por el anticipado conocimiento de Dios. Ahora, por otra parte, la Biblia nunca enseña, la palabra de Dios nunca enseña de que Dios escoge para perdición. No escoge para perdición. Ahora, el hombre de por sí naturalmente escoge ser perdido, rechazando la misericordia, la bondad y el ofrecimiento de Dios por medio del Evangelio de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que la Biblia nos muestra, hermano, de que Dios muestra en su plan divino de que escoge a hombres para la salvación. Ahora, es interesante, hermano, observar, y creo que me acompañen para profundizar un poco más esta porción en Romanos capítulo 9, acerca de esta cuestión, el verso 22 y 23. Romanos 9, 22 y 23 dice así: ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria. Notemos, hermanos, dos detalles interesantes acá, muy importantes. Dice que, queriendo mostrar su poder, soportó a los vasos de ira que están destinados a la perdición eterna. Pero hablando de los elegidos, dice que, queriendo hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria. Entonces Él preparó, hermanos. El Señor preparó de antemano a los elegidos para que disfruten de su gloria eterna. Ahora, el hombre que va a la condenación va por su propia voluntad, queriendo rechazar, o rechazando más bien dicho, el plan o la salvación de Dios. Es más, en el capítulo 1 de Romanos también dice que el hombre, entendiendo la justicia y la santidad y el poder de Dios, ¿verdad?, que se manifiesta a través de la creación, la rechaza voluntariamente, ¿verdad?, no teniendo en cuenta a Dios. Es más, y dice, Dios nos entrega una mente reprobada. Entonces observamos, hermanos, de que la elección divina, ¿verdad?, Dios escoge a hombres y mujeres para salvación. Ahora, de la misma manera también, la Biblia nos enseña de que el mensaje de salvación es voluntariamente, es ofrecido voluntariamente y de manera universal, sin acepción de personas. Ahora, Él nunca condena a nadie que merece ser salvo. Eso es contradictorio, ¿no? Pero de hecho es que no hay nadie alguien que merezca ser salvo. Lo que Dios hace es que salva a algunos que merecen ser condenados. Son dos cosas muy distintas, ¿no? Parece un juego de palabras. Dios salva a algunos que merecen ser condenados, pero Él no salva a nadie que merece ser salvo, porque nadie merece ser salvo. Y ahí vemos lo que hemos leído, hermano, de que Dios, queriendo mostrar su gloria y misericordia, Él preparó de antemano los vasos de misericordia, pero los vasos de ira son destinados a la perdición eterna. Entonces, hermanos, claramente esta doctrina de la elección genera mucha controversia cuando se toma con prejuicio, con un juicio anticipado de lo que la Biblia enseña sobre esta doctrina. Ahora, es extraordinario, hermano, contemplar de que en un solo versículo podemos encontrar esto. Y les invito a que vayamos en Juan capítulo 6, Juan, el Evangelio de Juan capítulo 6. El verso 37. En este versículo, hermano, encontramos
dos verdades irrefutables, hermanos. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. En este versículo, hermanos, encontramos estas dos verdades. La primera parte del versículo encontramos la elección soberana de Dios. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Pero la segunda mitad de este versículo, y al que a mí viene, no le echo fuera. Es el ofrecimiento libre y voluntario del mensaje de salvación para que todo aquel que cree en él, recibiendo el perdón de Dios, ¿verdad?, arrepintiendo sus pecados, recibe el perdón de Dios y es aceptado en la gloriosa familia de Dios. Entonces, hermanos, la elección divina verdaderamente es una doctrina tan amplia y tan profunda, pero que también podríamos decir, para la mente humana está llena de misterio, ¿verdad? ¿Cómo es posible que elija a un grupo de personas y otro grupo rechace, ¿verdad?, el mensaje de salvación? El conflicto está, hermanos, en nosotros, en nuestro lado, nuestra mente limitada, pero no en la mente de Dios. Dios es soberano y Él puede hacer lo que les plazca, pero aún así, pudiendo hacer lo que les place, no hace cosas injustas. Él es justo y soberano, hermano. Entonces, verdaderamente es extraordinario, hermano, lo que el Señor ha hecho a favor nuestro y nos muestra que esto ya Él lo ha hecho antes de la fundación del mundo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es el propósito de lo que Él ha escogido, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es la representación de la posición en Cristo, hermano, de que ya somos santos y sin mancha delante de Él. En la actualidad, hoy en día, hermanos, aún estando nosotros en este cuerpo pecaminoso, aún estamos llenos de imperfección, llenos de mancha, ¿verdad?, de arruga. Pero cuando entremos en las glorias eternas, la cual es necesario que pasemos aún por el tribunal de Cristo, por ese proceso de refinación, ¿verdad?, de perfección, para que de esa manera entremos en las glorias eternas, y ahí sí, hermano, estaremos verdaderamente aplicados conforme a nuestra posición que ya somos ahora en Cristo. Ahí verdaderamente da paso a eso, ¿verdad?, que ya será en suma perfección y estaremos en esta condición, hermanos, santos, sin mancha, delante de Dios. Es extraordinario, hermanos, contemplar verdaderamente lo que somos en Cristo. Cuando empezamos a descubrir, hermanos, estas joyas, tesoros que tenemos, ¿verdad?, celestiales, verdaderamente podemos darnos cuenta de lo rico que somos en Cristo Jesús. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 9, hablando de la riqueza que tenemos en Cristo, dice que el Señor se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y es eso, hermanos, esa riqueza, no solamente el hecho de la salvación, sino todo lo que es añadido a eso, ¿verdad? Todo lo que vamos a obtener, lo que ya tenemos ahora, pero que la disfrutaremos en su perfección, en la presencia de nuestro Dios. Ahora dice el versículo 5, hermanos, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora hermanos, encontramos, digámosles, la segunda bendición espiritual, la predestinación. Otra palabra muy conflictiva, ¿verdad?, en medio de los evangélicos, ¿verdad?, y a través de la historia de la iglesia. Pero esto es sencillamente, hermanos, que Dios, ¿verdad?, ha determinado el destino final de nuestras almas. Si bien está muy relacionado con un estrecho lo que es la elección, no son las mismas cosas. La elección es lo que Dios ha elegido, ha determinado en la eternidad pasada, pero la predestinación es que Dios ha escogido de antemano dónde iríamos a parar, en pocas palabras. Un predestino, ¿verdad?, saber dónde ya estaremos. Y el Señor ya nos ve en los cielos, ya sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, sencillamente eso es lo que es predestinado. Ahora, la tercera bendición es ser adoptados. Y esto pareciera ser también, ¿verdad?, ¿cómo es posible? Y sencillamente, hermanos, porque Dios pudo habernos escogidos y salvados y dejarnos ahí.
Pero no, hermanos, decidió hacer ambas cosas. Decidió escogernos, llevar nuestro destino a un lugar seguro, pero también adoptarnos como hijos. Esa relación de hijos que tenemos es a través de Jesucristo. Porque los seres angelicales no son hijos, son seres creados para la alabanza de su gloria, para servirle, para que le adoren. Pero nosotros, hermanos, tenemos una posición más extraordinaria, que somos hijos en Cristo Jesús. Me voy a pensar lo que el Señor dijo cuando, después de la resurrección, ¿verdad? Cuando las mujeres la habían encontrado, ¿verdad? Y el Señor le pidió que a uno le tocase, y dice el Señor que más ve a mis hermanos, a mi Dios y a vuestro Dios. Y esas palabras son tan hermosas y tan preciosas, hermanos, que como el Señor se refiere, ¿verdad? Y en otra porción dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿verdad? Y eso nos denota, nos muestra, hermanos, lo que el Señor ha entregado todo por nosotros, y ahora tenemos esa posición de hijos. Si bien no es a la misma altura o la misma, digámosle, estándar que el unigénito Hijo de Dios, que es el Señor Jesucristo, tiene con el Padre, pero sí somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Entonces somos adoptados, y esta palabra adopción, hermanos, es sencillamente que el creyente es introducido por el Espíritu, a través del bautismo del Espíritu Santo, es introducido en la familia celestial de Dios, y las cuales disfrutan de los privilegios y responsabilidades, ¿verdad?, de una relación filial, ¿verdad? Entonces disfrutamos de todas las bendiciones que Cristo nos da, pero también tenemos esas responsabilidades, las cuales ya vimos, que tenemos la posición en Cristo, las bendiciones, los privilegios, pero también están las responsabilidades, los imperativos, ser santos, ¿verdad?, vivir en santidad, a vivir conforme a nuestro llamamiento. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, de que somos hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es el puro amor, hermano, puro amor del Padre, que se ha placido salvarnos, hermano, su misericordia, así como hemos compartido en la mañana, en la primera parte. Es la misericordia de Dios, que viendo nuestra miseria, nuestra incapacidad, pero compadeciéndose en su infinita gracia, actuó en amor, dando al Señor Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Qué extraordinario. Ahora, conforme a lo que estamos viendo, hermanos, que somos predestinados, somos adoptados, quiero que leamos, hermanos, 1 Pedro, capítulo 1, también hablando sobre este tema, para reforzar un poco la idea y el pensamiento que estamos viendo. El versículo 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Aquí Pedro, con la porción que estamos leyendo, hermanos, refuerza la idea de que esa predestinación que tenemos está reservada para nosotros, que es incorruptible, incontaminada, inaccesible. Está reservada esa para nosotros, está reservada, y que será manifestada en su plenitud cuando nuestra salvación haya sido consumada. Ahora, la última sección, hermanos, del versículo 6 que estamos considerando, que vamos a ver ahora, dice: para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Todo el propósito y todo el designio de su voluntad que ha elaborado el plan divino, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales, nos ha escogido, nos ha predestinado, nos ha adoptado. Todo esto es para alabanza de la gloria de su gracia. Somos alabanza de Dios, para su gloria. Y para ello, hermanos, quiero que leamos, ya cerrando esta porción, hermanos, capítulo 5 de Apocalipsis, mirando ya hacia el futuro, hacia la consumación, ¿verdad?, de las cosas.
en donde nosotros, en esta multitud de millones, estaremos, hermano. Cuando el apóstol Juan contempla esto, nosotros posicionalmente ya estamos ahí, hermano. Si bien aún no se ha concluido, ¿verdad? Porque aún estamos aquí, ¿verdad? Pero dará paso un día a ese día glorioso. Y dice el verso 11 al 13 del capítulo 5: y miré y oí la voz de muchos ángeles y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es decir, hermanos, todo el proceso, el plan divino desemboca a esto, para la alabanza de la gloria del Dios eterno, creador de los cielos y la tierra. Y nosotros somos, hermanos, parte de eso, porque hemos sido redimidos, hemos sido escogidos y también hemos sido destinados para ese lugar eterno y glorioso. Contemplando estas preciosas verdades, hermanos, que estamos considerando, que ya son aplicadas para nosotros, ¿qué paz y seguridad debe darnos, hermanos, en nuestros corazones de lo que somos en Cristo? Y como dice el mismo Pablo en Romanos 8, de que ninguna cosa creada en este mundo nos podrá ya separar del amor de Cristo. Nada. Ni siquiera hambre, tribulación, pobreza, angustia, dolor, aflicción, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, hermano, nuestra identidad está en Cristo Jesús. Por lo tanto, no es poca cosa, hermano. Si bien, como dijimos al principio, hay creyentes que, ignorando estas preciosas verdades, viven como mendigos miserables en este mundo, espiritualmente hablando. Quizás le vaya bien en lo terrenal, donde también tenemos nuestro enemigo espiritual, que es el enemigo, el diablo, Satanás, que se aprovecha de las oportunidades y hace que viva el creyente de manera infeliz y su vida sea infructuosa espiritualmente hablando. Es lo que el enemigo desea sembrar en la vida de los salvados y de los redimidos. Entonces, hermanos, nuestra labor, nuestra responsabilidad, como dijimos, teniendo nuestra posición en Cristo, también debemos aplicar eso conforme a nuestro supremo llamamiento. Y de esa manera se cumplen nuestras vidas, hermanos. Y esto hoy podemos hacerlo, lo que está diciendo el versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia. Si bien será en su plenitud en aquel día, pero hoy en nuestra vida cotidiana podemos llevar alabanza y gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que de esa manera el nombre del Señor también sea alabado y también reconocido en medio de lo que nos rodea verdaderamente. Entonces, hermano, hasta aquí la porción de esta enseñanza en esta mañana, considerando las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Así que, hermanos, para cerrar vamos a culminar con una oración. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta nueva mañana, esta nueva oportunidad, Señor, que nos has concedido para poder abrir tu palabra y aprender a conocerte más, descubrir estas preciosas verdades, estos tesoros espirituales que tenemos en Cristo Jesús, que te has placido revelarnos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu infinita gracia y bondad, que a través de la obra del Señor Jesucristo somos redimidos y reconciliados contigo una vez y para siempre. Y ninguna cosa creada bajo este cielo ya nos podrá separar de tu amor y tu gracia. Es por eso que nosotros, como hijos tuyos, ahora somos animados a vivir confiadamente y seguros, sabiendo, Señor, que estamos guardados en tu mano y tenemos nuestro destino asegurado, que es los cielos, en tu presencia, Señor. Que un día cantaremos aquel nuevo cántico celestial que nos muestra tus palabras, Señor. Pero mientras estamos aquí en este mundo, te pedimos, Señor, que
a la luz de nuestro supremo llamamiento, podamos vivir vidas de santidad, vidas que glorifiquen tu nombre, Señor, para que de esa manera, cuando estemos en tu presencia, podamos verdaderamente recibir la alabanza también de parte tuya, Señor. Que en lo poco hemos sido fieles, que sobre mucho también nos pondrás. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Gracias por la presencia de cada uno de los hermanos que estamos aquí, también por aquellos que no están por diferentes situaciones, dificultades, necesidades, sino que hay en la vida de cada uno. Que tú estés supliendo, Señor, con tu gracia y misericordia. Bendice esta congregación, Señor, bendice todos sus proyectos, todas las actividades que están pronto a reanudarse. Que todos los hermanos podamos estar amigos y comprometernos y seguir trabajando, Señor, juntos en la armonía, para que de esa manera te honremos y te glorifiquemos, y que de esa manera, Señor, podamos disfrutarte toda la gloria y la honra solamente a ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Ahora te pedimos que nos guardes al salir de aquí y lo que comienza esta semana, Señor. Te lo agradecemos, Señor. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.